de 26 años, que consulta el 5 de noviembre, allá el año pasado, con diagnóstico, venía con diagnóstico de edema macular bilateral, disminución de agudeza visual en ojo derecho. Él refería desde marzo del 2020. Como antecedente oftalmológico tenía el diagnóstico de una malformación del nervio óptico, allá por el 2010. Y antecedentes personales, tenía una hipoplasia renal y él refería una función del 50%. Nunca logré que me traiga los estudios, pero bueno, esta era la medicación que le estaba tomando, la que pueden leer allí. Y como antecedente familiar, tenía el padre atrofia renal unilateral, por biopsia renal el diagnóstico de una esclerosis focal segmentaria y la hermana con una atrofia renal unilateral. La agudeza visual en ese entonces era de 0,50, 0.66 décimas el ojo derecho y 10 décimas el ojo izquierdo, con esa corrección. La biomicroscopía era normal, córnea, iris, cristalino, normal. La presión ocular también, y al fondo de ojos tenía estas alteraciones. Bueno, acá los escucho. A ver qué opinan de esto. ¿Quién se anima a describir un poco lo que vemos aquí? No está Fito, ¿no? Ni el doctor Negre Aranguren, me imagino que... ¿Ven algo? ¿Les llama la atención algo? Se ve como un DR seroso, Pali, en los dos ojos y un Sí, nervio señor. con un nervio. pozo. Con un pozo en el medio. Sí. Ahí ven el cursor, ¿no? En realidad está sacado con más aumento. Es un nervio grande aparte, ¿no? Es un nervio, claro. Pali, es un nervio enorme, ¿no? Es un nervio enorme, pero les quería aclarar que esto está sacado con más aumento. Fíjense que la arcada acá no aparece en la foto y acá sí. O sea que en realidad no, pero es un nervio grande, es verdad. ¿Qué otra cosa les llama la atención? El DR seroso. Sí, tiene un DR seroso. Pero además, tiene fíjense cómo... un pit de papilas, eso, ¿no? Claro, cómo Sí. emergen los vasos. Los vasos no emergen del centro, sino del borde de esta gran excavación que tiene, que en realidad, ya vamos a ver después, es una especie de, más que un pit, una especie de coloboma atípico que tiene este paciente. Un pit es más pequeño, es más localizado. Este es un pitón. Este es un pitón. Y como le pedían algo... frustrum. Como Morning Glory Frustrum, sí, dentro de las anomalías cavitarias del nervio óptico, digamos, lo vamos a poner ahí en el medio entre los colobomas y el Morning Glory. Emilio, la organizadora se agarra la cabeza con vos, te aviso. Uy, no la vi, perdón. Bueno, ahora seguro eso lo intimida y ahora se porta bien. Claro. Ahora sigo comiendo y dale, sigan. Coma tranquilo. Bueno, y estudios le pedimos. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedirían? Emilio pediría un CT de capa de fibras. Un OCT, vamos a ver si le pedimos un OCT. Bien, ¿y ahora qué ven ahí? Fíjense, ojo derecho, 6 décimas de visión tenía. Explíquenme, ¿no está la elipsoide y ve 6 décimas? ¿El derecho ve 6 décimas? Sí, 6 décimas. ¿Y el izquierdo? Pato, Jimmy, ¿qué les parece? Te está haciendo trampa, Pali. ¿Estoy haciendo trampa? No, este ve 6 décimas, en serio. Y era así, yo no lo podía creer aparte, no lo podía creer. Pero, y este ojo 10 décimas, con la corrección que les mostré. Pero notaba disminución de agudeza visual con el ojo derecho desde noviembre, desde marzo, todo el año pasado estuvo notando que cada vez veía menos. Fíjense que acá hay una esquisis retinal, ¿no? Y hay una ruptura, acá sería un agujero lamelar externo, pues está ubicado en las capas más externas, cosa que no sucede en el ojo izquierdo, ¿no? ¿La retina periférica estaba bien o había alteraciones pigmentarias? La retina periférica estaba bien.
Como bien decía Emilio, este líquido acá presente nos llamaba la atención, por supuesto, y bueno, decíamos, con este OCT, más todavía. Pero, ¿qué más tendríamos que estudiar en este paciente? El nervio óptico. ¿El epitelio pigmentario no se puede hacer una RFG? ¿Hay un desprendimiento? No, ahí chiquitito. ¿Puede ser Sí, una hay, sustancia agregada o no? No. podría ser, pero pidamos un OCT del nervio óptico. Y acá lo tenemos. Fíjense que hay la retina, acá se continúa perdiendo sus características de capas y todo, como si fuese un tejido displásico hacia el interior de la cavidad enorme que tiene este paciente. Pero miren acá cómo hay una corredera muy finita, no sé si la llegan a ver, ahí, Sí, se ve. en este lugar, ¿ah? Como pasando el líquido hacia la retina y el espacio subretinal. Bueno, ¿y acá qué pensarían? ¿Qué diagnóstico se le ocurre? Es un coloboma, obviamente, con una maculopatía asociada. Vendríamos a llamarlo como suele denominarse este cuadro. ¿Y qué tratamiento le podríamos hacer? Láser. Láser. Ok. ¿Cómo le harías el láser? Un tapón. Un tapón. ¿Cómo? Bien. Sí, una vitrectomía con un tapón, bueno, membrana Esto, limitante interna o de... claro. Esto en realidad, si uno busca sellar, porque suponemos que esto es solo un corte de un sector, pero este defecto no es como un pit de papila localizado, es todo este sector temporal. Entonces, lo que tendríamos que hacer, si se hace láser, es hacer un láser extenso en esta zona, pero tenemos riesgo de quemar la capa de fibra. Claro, habría que esquivarla bien. Habría que esquivar la capa de fibra. Papila macular, no puedes hacerlo. No se puede hacer No es láser, muy- claro. No, No es muy fácil esquivar porque es muy adelgazado en ese lugar. Es muy era adelgazado. un chiste. Era un chiste. No te entienden los No. chistes. Pero Está indicado una vitrectomía con peeling de membrana limitante interna. perfecto. Bueno. Inclusive Emilio ha presentado casos donde le ha puesto hasta un poco de esclera en esa zona Escleral. como para hacer un parche mayor. Perfecto. Yo coincido con eso. Si me permiten, voy a salir un poquito acá y le voy a mostrar que justamente sí hemos hecho eso. Este es el caso en el que estamos ahí. Hacemos una vitrectomía central, despegamos muy bien la hialoides, es muy importante esto, muy importante, dentro de la fisiopatogenia de estos casos. Acá vemos que se despega también, y hacia la parte superior también, y bueno, en todos los cuadrantes, ¿no? Allí va. Una vez que hacemos eso, fíjense, a diferencia de Cristian y Arturo, yo le hice láser, pero le hice el láser subumbral. ¿Ven la marca? No se ve. Vagón. ¡Eso! Pará, yo tengo una pausa. Porque yo lo vi al doctor Emilio hacer láser y, bueno, es un láser generoso, como siempre. O sea, lo vi que tienen con mala visión. Bien. Bueno, acá hay un punto importante. Veamos. ¿Cuándo le hacemos el láser? ¿Hacemos el intercambio primero? ¿O por ahí es mejor, capaz? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Bueno, yo en lo personal opté por no hacerlo, lo hice antes del intercambio, y lo que hice fue hacer una prueba. Aquí ven una pruebita que hice acá arriba, hasta que iba contando tantos segundos e iba haciendo el láser de manera tal que no me llegue a mostrar ese blanco, ese gris que veo acá, y recorrí una y otra vez ese borde, todo el borde temporal del defecto, ¿no? Del nervio óptico.
Bien. Después hice un intercambio fluido-aire y acá hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Fíjense. Ahí voy secando. Y ahora miren, ¿ven estos dos puntitos acá? ¿Lo ven? Sí. Bien, perfecto. Ahí estaba relativamente seco. Esto es como si fuese, imaginémonos una burbujita del líquido ahí chiquita en donde refleja la luz de arriba. Pero miren lo que pasa con estos dos puntitos en unos pocos segundos. Miren. ¡Pac! Se va. Es como que se llenaba de nuevo la cavidad y volvía a secar y se llenaba y volvía a llenar y se secaba. Bueno, pero Me eso está por el vaciando el litro- cerebro. eso por el vitro periférico, Pali. Esto es por el vitro periférico, pero sequé muchas veces, ¿viste? Muchas veces. La verdad que me llamó la atención, porque hemos hecho varias cirugías y me llamaba la atención esto. Bueno, después sí, dije, bueno, ante esa comunicación que había, sí, colocamos un cachito de esclera, ahí tomamos un pedacito, es eso. Le coloqué una gotita de viscoelástico pesado, como para que quizás por ahí esto no hace falta, no es necesario hacerlo. Y ahí fui con el cacho, un poquito más grande de lo normal, porque era un agujero grande y lo dejamos allí en la cavidad. Mucho cuidado. No hay que apretar mucho, porque en un momento el paciente me dijo, dejé de ver, ahí nomás le aflojé un poco la presión. Y ahí secamos bien y ya queda localizado el... Bueno. Yo creo que no hace falta el viscoelástico de Pali, Sí, metiéndolo ahí no, solo ahí entre el aire, sí, sí, con eso posiblemente alcanza. eso. Sí, sí, alcanza, es verdad. Y bueno, vamos a sacar esto. Muy bien. Volvemos a la presentación. Sí, alcanzaría con eso, yo estoy de acuerdo, Emilio. Es una cosa, un detalle nomás. Lo mostraba por eso, pero puede que no haga falta. Es que por ahí esta te complica más tener un viscoelástico ahí, porque se te pega el cachito de esclera. En cambio, que tenés Sí, aire nomás, ahí queda. también, Te claro, empuja sí, para porque abajo. es un tema de presión boca para abajo y listo, ¿no? Me daba, ¿sabes por qué me incliné un poco? Por esa, secaba tantas veces, te juro, que realmente me llamaba mucho la atención. Mirá que No, es todo líquido, líquido periférico, líquido periférico, líquido líquido. subaracnoideo. Pero Líquido es que subaracnoideo. probablemente, viste, yo pensaba eso. Por eso también me decidí por el cacho de esclera y ponérselo. Y, Sorry, perdón, con esa presión por positiva ese, que tenés, no te va a salir líquido no, subaracnoideo. no debería salir, no debería salir. No, el líquido del vitro periférico. Bien, entonces nada, controlamos esto al mes y la verdad que el resultado fue muy bueno. Este era el cuadro inicial y así estaba con este cacho acá puesto de esclera. Fíjense cómo los vasos acá prácticamente no se llegan a distinguir y en este caso sí, ya se pueden ver. Las cilios retinales también son comunes que aparezcan en mayor número en estas anomalías cavitarias del nervio. Se ven con mayor detalle incluso la coroide, la trama coroide, etc. Y mejoró la visión a 7 décimas. Lo seguimos Perdón, controlando. una pregunta. Yo Sí, escuché que Cristian dijo peeling delimitante. sí, No le sacaste la limitante y además mientras ponías la esclera y todo eso, Bardo, se me ocurrió, y hacerle un flap delimitante que caiga sobre el pit. también es una posibilidad, es una posibilidad. No han visto mayores beneficios, hay Ok. reviews hechos ahora, inclusive tuvo un estudio multicéntrico en el tratamiento de esta patología en el PIT de papila específicamente y no vieron beneficio en el peeling de la limitante, pues parece no tener importancia en el rol de la patogenia de esta enfermedad. Claro, pues Entonces, viene de atrás el líquido, no del vitro. Ok, gracias. claro, de nada. Lo seguimos controlando, así estaba en enero de este año. Y después, aquí parece fuera de foco, en realidad quise enfocarme en la irregularidad que tiene el parchecito de esclera acá, y el líquido, y fue mejorando, realmente, por lo menos este edema intrarretinal fue mejorando,
disminuyó la extensión del líquido subretinal acá, y la ¿Dónde visión está mejoró en 9 el parche? décimas. ¿Cómo? Todo lo que se ve blanco es el parche. Todo lo que se ve blanco es el parche. Esto que ves acá, Martín. Acá y acá. Bien, pero Pablo, veamos, ¿dónde está el parche? en el nervio óptico, acá en el centro. Gracias. Allí. Es más, pero como lo vemos, veámoslo de costado, así estaba cuando vino en noviembre, así fue ahora el 4 de este mes. Este era el cuadro del paciente. Esto era con el parche, Martín. Ahí está, mirá, le dejé un punk metido acá. Sí, Y ahí está perfecto. el defecto que teníamos y aquí está el defecto que teníamos. Fíjense que hay una cosa importante, Pato, que hablábamos sobre el láser. El láser fue hecho y no afectó la capa de fibras. El láser acá, también está tratado con varias hileritas, le dice acá. Así que eso es también muy importante. ¿Por qué? Una cosa que hiciste sobre el láser, que lo hiciste con líquido, bajo líquido, no bajo aire, al Sí. menos en mi experiencia, el láser bajo aire es muy difícil de controlar la potencia. O te Tal sale cual. blanco o no te sale. Exacto, exacto. Y además corro el riesgo de que el aire aprisione este tejido contra la pared y produzca una quemadura mucho más extensa y puede llegar a dañar las fibras. Este líquido me sirve como buffer y protección para la capa de fibra de este paciente. Así que por eso elegí hacerlo antes de hacer el intercambio. Pablo, Sí, de todos modos está, ese parche parece cortado con los dientes, ¿no? Mirá cómo está. Tenés que ser más cuidadoso la próxima vez. Sí, de todos modos, para hacer el láser, el punto importante es que tenés bastante pigmento atrás. O sea, si esa zona hubiera estado muy atrófica y con poco pigmento, se quema todo. Estábamos comprometidos, Claro. tal cual, exactamente. Sí, tal cual. Sin duda el pigmento acá ayudó. Bueno, y hay varias anomalías que afectan el nervio óptico, ¿no? Anomalías estas cavitarias. El coloboma atípico, el pit de papila, el morning glory y nuestro caso, que es un coloboma atípico de localización central. Vamos, Juan. Esto es lo del trabajo original de Liane Johnson y acá, fíjense, nuestro caso. Es de lo que es un coloboma atípico. Y el líquido o el fluido puede permanecer estable un tiempo, pero también puede progresar. Es decir, que puede extenderse no solamente en sentido antero-posterior, sino en sentido tangencial y producir en algunos casos una disrupción, una ruptura, un agujero lamelar externo, como es el que pasó en nuestro paciente, que es este. Ahí estamos. Está costando despertar a Juanpi. Le está costando a Gracias, te escucha perfecto despertándolo a Juanpi. Bueno. Y acá vertí la imagen y fíjense la similitud que tiene con este corte que hay con este dibujo, ¿no? Está el fluido intrarretinal, que lo vemos acá, el fluido subretinal, que lo vemos aquí, la herniación de este tejido displásico, que lo vemos acá, ¿no? Y el recorrido. Acá hay una hipótesis sobre por qué se podría producir el líquido y de dónde viene, ¿no? Y aparentemente lo que tendría importancia aquí es un gradiente de presión que existe entre la cavidad vítrea y el espacio subaracnoideo que hay aquí. Normalmente una presión media 15 a 16 tenemos en la cavidad vítrea y de 12 en promedio en el espacio subaracnoideo. Cuando varía una u otra a lo largo del día, va a permitir que también este saco, diríamos que es de esta anomalía cavitaria, actúe como una especie de émbolo que cuando cae la presión
¿no es cierto?, en el espacio subaracnoideo, pasa líquido y cuando sube por fluctuaciones diarias puede ser expulsado hacia el espacio intrarretinal y subretinal. En nuestro caso pudo haber habido ambas cosas o quizás este fenómeno. Ahí lo tenemos. En donde la presión del líquido por una discontinuidad en ese saco, todo esto es teórico por supuesto y discutible, pueda permitir el paso hacia la retina o al espacio subretinal. Me pareció muy interesante porque solamente con láser o solamente con, quizás con aire podría haber andado, pero creo que el parche esclera acá nos ayudó un poco para solucionar este tema, que cerró ese conducto. Esto es un de estas review que hubo de los PIT de papila y la maculopatía asociada, en un survey del año pasado, del anteaño, perdón. Y fíjense cómo ese conducto es exactamente igual al que nosotros tenemos, o muy parecido, ¿no? Y marca la comunicación entre el espacio subretinal y el espacio perineural. Acá hay otra cosa importante que hablábamos recién. Para su tratamiento, el láser solo ya se ha demostrado que no es efectivo. Y esto me parece un poquito intenso. Aquí Jane y Johnson proponen hacer un tratamiento de láser antes de llevarlo a quirófano, 2 horas antes, dicen ellos. Entonces le hacen el láser con biomicroscopía para asegurarse que no han quemado tanto y tener el colchón ese líquido que lo protege, pero creo que es un poquito extenso esto. Fíjense, el nuestro es y ha producido esta quemadura con la capa de fibra respetada. O sea que no hay que excederse con ese tratamiento. Y el parche, que en nuestro caso nos ayudó bastante para disminuir esa maculopatía asociada en estos pacientes. Este parche de esclera fue escrito por Travassos y colaboradores para el manejo del PIT, pero esto era bastante más grande, así que por eso Cristian fue bastante improlijo acá y saqué un cacho medio a los tirones, me parece. Y hay otra cosa también importante con este paciente. Habíamos dicho que tenía también una hipoplasia renal. Su padre tenía una atrofia renal, la hermana también. El padre también tenía una miopía elevada y una exoforia. Y fíjense que la asociación de estas anomalías, de estas displasias del nervio óptico, suelen asociarse a esas hipodisplasias a nivel renal. Y tenemos que tener presente cuando vemos estos casos, tienen que hacer una consulta con un nefrólogo y a la vez, cuando sea inversa la situación, obviamente, consultar con nosotros, pero lo tienen que conocer. Lo llamativo de este caso fue que creo que él tiene un tío que es nefrólogo, lo venía controlando y medicando hace tiempo, pero nunca le hizo hacer un examen oftalmológico con los antecedentes que él tenía. O por lo menos no volvió a ese chico, a pesar del diagnóstico que le habían dado en el 2010. Así que creo que cambió de nefrólogo. O de tío. Sí, el tío. Y otra cosa importante es que el papá tenía, recuerden, una glomerulosclerosis focal segmentaria, el diagnóstico hecho por biopsia, y acá se pudo ver que hay una asociación con la mutación del PAX2 y otros genes con las manifestaciones clínicas del síndrome de coloboma renal. Y fíjese que los pacientes que tienen esta afección, ¿no? Que tengan este diagnóstico por biopsia, tienen más chance de tener estas mutaciones a nivel del gen PAX2. Esto a modo de comentario, porque yo le propuse a la familia venir y a estudiarlos a todos, pero bueno, el papá no quiso. En un momento quería que lo tratemos, de hecho se demoraron un mes en decidir la cirugía, y ahora sí, nos pusimos de acuerdo, hablé con Laura para hablar con la jefa Laurita de genética, y poder estudiar a toda la familia creo que es un caso para presentar después.
Porque es muy interesante. Muy Pablo, interesante. Pablo, hay toda ¿Sí? una familia que también hemos tratado en el consultorio, que empezó a tratar mi padre, y yo he seguido con ellos, de apellido Wilkinson. Ajá, Porque bien. Javiera Wilkinson tenía un coloboma y perdió el ojo por un desprendimiento de retina, en el Bien. otro tuvo un pit de papila, y dos Mira. hermanos más tuvieron de papila que fueron operados y anduvieron muy bien. Así que también hay otro caso familiar que vale la pena Fantástico. incluir en este trabajo porque podría ser muy interesante. Sí, fantástico. Sí, es muy probable que existan estas mutaciones en esas familias, porque tienen ese fenotipo tan variado. Y sí, interesantísimo. Así que lo vamos a estudiar, nos ponemos en contacto, Cristian, y lo vamos a publicar, me parece, porque es algo realmente interesante, ¿no? Una cosa para remarcar, en estos pacientes, que cuando vemos estos fondos de ojos con estos nervios, tendríamos que nosotros, más allá del interrogatorio, derivar al paciente a que lo estudie un nefrólogo, porque estos pacientes la disfunción renal la manifiestan ya a edades más adultas, cuando crecen y un riñón no da abasto para cumplir la función, y ahí empiezan a manifestar la anomalía, no cuando son chiquitos, a diferencia de otras afecciones. Sí, es muy Eso importante. siempre que sea bilateral. Sí, claro. Sí, obviamente cuando sea bilateral. Y claro, porque ellos lo que tienen es un menor número de glomérulos y estos simplemente se hipertrofian y tratan de cumplir su función Claro. hasta donde Pero pueden. cuando el cuerpo crece, llega un momento que Obvio. eso deja Sí, de pasar. Por eso es que no se claro. manifiestan a edades tempranas y sí más tardías. Exactamente. Sí. Él ya ahora con 26 años tiene un 50% de función renal, o sea, no vamos muy bien. Hago otra pregunta. Suponiendo que encontrás un coloboma, un PIT o un coloboma de estos de papila, si no tiene todavía alteración retinal, lo seguís nada más. A nadie se le ocurre hacerle nada preventivo, ¿no es cierto? Qué pregunta, ¿no? Que en Yo este lo caso seguiría. es para seguirlo, sí. Y yo siempre he leído eso, pero por ahí decís, bueno, pero ya le agarrás a la retina complicada después, pero me parece que sí, seguirlo nada más. Yo he visto varios casos de PIT de papila que después te van dejando una alteración crónica en el epitelio pigmentario. Yo tengo 2 pacientes que han hecho eso, los hemos seguido a lo largo de los años, y la realidad es que van perdiendo visión y después, aunque los opere, ya no cambia su visión por esa alteración del epitelio pigmentario por haber tenido líquido tantos años. Así que... No, Cristian, no, eso seguirlo es cuando cierto. no tiene líquido, digo, perdón. Claro. Si no tiene líquido no se hace nada, por supuesto. Porque muchos nunca tienen líquido, es la pregunta. Exacto. No, si no tienen líquido no habría que hacer nada. Tenemos muchos casos así. Perdón, Glory. Claro, perdón, una pregunta es esta. Hablamos de líquido cuando hay desprendimiento seroso de la mácula, cuando hay líquido. O cuando hay edema también, ¿no? O cuando hay edema también. Cuando en hay algún caso es una retinogisis. Intrarretinal, Claro. perfecto. Bueno, Claro. este es el caso del otro ojo de este chico. Que él, él dice, veo bien con este ojo. Bueno, le digo, o veo hasta cuándo, pero tenemos que seguirte de cerca. ¿Y el láser, Pabli, no sería una opción en el otro ojo y ver cómo es la respuesta? No ya tiene que lo hiciste buena... así. Como tratamiento único no está recomendado. O sea, se puede intentar. En el ojo menos y en el ojo izquierdo. Sí. Por eso te digo, no se ha visto tanta respuesta. Entonces, la verdad que proponerle algo que es más o menos, me parece, con 10 décimas de visión. Después tenés la opción de operarlo, como en la publicación que mostraste, que lo hacían antes y después, bueno. Tal cual. Sí, pero es para considerarlo, es para pensar y hablarlo muy bien con él. Entonces, como conclusiones, acá estamos en presencia de lo que se denomina un coloboma atípico del nervio óptico, es esta excavación central. Sabemos que es un defecto congénito y un defecto estructural en el nervio óptico y permite esa comunicación entre la cavidad vítrea y el espacio subaracnoideo. Tiene la característica de ser bilateral y la maculopatía se asocia en un 50% de los casos de estos pacientes, la presencia de ese líquido
intrarretinal como subretinal. El diagnóstico básicamente es clínico y con el OCT obviamente a mano. Y el tratamiento, sin duda, cuando baja la disminución, cuando hay una disminución de la agudeza visual, es quirúrgico. Es vitrectomía, pueden colocarle el parche esclera, pueden hacerle el láser, si así lo quieren, con mucho cuidado, y el intercambio fluido-aire. En este caso, lo que con gas es F6 al 20%. El pronóstico es muy bueno, porque más del 90% resuelven muy bien, y el pronóstico sin tratamiento y no es muy bueno. No es de un 2 sobre 200, sino 20 sobre 200, pero prácticamente en un 80% de los casos. En una publicación siguieron 15 casos durante 9 años, y el 80% llegó a una visión muy pobre, muy pobre. Y siempre tener presente la asociación de este cuadro con el síndrome del coloboma renal o papilorrenal, y si es así, estudiar a la familia correspondiente. Bueno, muy bien. Gracias, Pablo. De nada. Super. Placer. Ya solucioné mi problema. Segundo caso, dale, Agus, bien. Conectividad. Bien. No me deja compartir. Dejo. Ahí está. Entonces. Buena, Pali. Buena, Tincho. Parece un ojo de vidrio. Bueno, buenos días. Acá voy a presentar ahora unos casos que tienen en común todos un signo que está bueno para describir porque se habla poco en esta enfermedad que voy a hablar. Así que voy a empezar con un caso. ¿Saben que quiero sacar acá de una mujer de 39 años que va a verlo a Emilio, que tiene disminución de visión y ojo rojo, de 9 meses de evolución. Como antecedente de la enfermedad, había empezado, 9 meses atrás con el ojo rojo, le indicaron Prendefrin Forte, Fotorretinitol, respondió bien en ese momento, pero tuvo nueva reactivación, donde le indicaron las mismas gotas, o sea, el Prendefrin, el Fotorretinitol, más corticoide vía oral y tratamiento para toxo. Como antecedentes sistémicos, esta mujer tiene un hipotiroidismo, tuvo un parto el 23 de septiembre de este año, con lo cual estaba bien estudiada toda la serología. Solamente por el hipotiroidismo estaba con levotiroxina y actualmente en el ojo inflamado con TOLF 2 veces por día. Entonces, la visión de ella era de 10 décimas del ojo derecho, pero del ojo izquierdo veía 20-125, y la presión tenía normal, el examen del ojo derecho era normal, pero el ojo izquierdo tenía unas alteraciones. Tenía, no sé si lo quieren describir. San Valentín. Tenía un corazón, un iris, el síndrome de San Valentín. Sí, tenía, sinequias posteriores, tenía una pequeña catarata, y además en la córnea, que sí, ahora lo vamos a mostrar un poquito mejor. Acá vemos de vuelta las sinequias posteriores, un poco la catarata que es bien localizada, y esto es lo que le quería mostrar. En la córnea tenía una endoteliopatía, una inflamación del endotelio, que se relacionaba también con esa línea posterior que se ve atrás. No sé si... ¿Podés volver la foto? El iris parecía también algo atrófico de ese sector, ¿no? Se ve como ahí, más en la anterior. ¿Esa? Ahí. ¿En esa zona se ve como más adelgazado o es la opacidad corneal? Es la opacidad corneal, no vimos si estaba más adelgazado o no. Parece sí que tiene alteraciones en el iris, ¿no? Porque acá tiene algunas alteraciones, pero pueden ser también por las sinequias que están reaccionando. Así que, ¿qué enfermedades sabemos que están relacionadas a endotelitis? Cuando uno piensa en endotelitis, ¿qué enfermedades piensa?
¿Herpes puede ser, Agus? Claro, primero que todo herpes, y alguna otra enfermedad o alguna otra cosa que pensamos, una endoteliopatía. Sí, si es unilateral y no tiene uveitis, tenés que pensar en un iridio córneo endotelial. Si tiene alteraciones en el iris y en la córnea. Claro, tal cual. Igual acá tenía, bueno, tiene, ahora no sé, tengo que seguir con el polo posterior, pero bueno, tiene las sinequias posteriores, que podría ser un síndrome irido-córneo endotelial porque genera alteración también del iris. Pero bueno, cuando miramos el polo posterior, vemos que además tiene papilitis, tiene pliegues maculares, y además tiene bolas de nieve, tenía aparte un banco de nieve y una alteración bien periférica de los vasos. Era unilateral. O sea, todo esto engloba lo que llamamos, bueno, una parsplanitis, ¿no? Porque realizada. ¿Se escucha? No, ¿qué es lo que engloba? Se corta un poco, Agus. A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí va mejor, dale. No sé en qué me quedé. Engloba. ¿En qué? Engloba. Bueno, esto es todo dentro de lo que sería una uveitis intermedia. Y para definir, o sea, para definirle una uveitis intermedia a una parsplanitis, lo que hay que hacer es descartar otras enfermedades sistémicas. Ella no te refería a ningún síntoma, no tenía ninguna otra antecedente, y además, como bueno, había tenido un parto hace poco, tenía un montón de serologías que eran normales, sí tenía contacto con toxo, pero bueno, la clínica de que vemos ahora no es compatible con toxo, con lo cual la impresión de esta paciente es que estamos hablando de una parsplanitis, y el plan es, esta paciente fue vista hace muy poquito, triamcinolona de ese ojo. ¿Por qué triamcinolona? Porque el ojo derecho estaba normal. Así que bueno, este es el primer caso que les quería mostrar de una parsplanitis asociado con una endoteliopatía. Vamos a un segundo caso. Tenemos un niño de 12 años que viene a la consulta por un ojo derecho rojo de 2 años de evolución. Él refiere que nunca tuvo síntomas en el ojo izquierdo, pero sí, bueno, tuvo varias recurrencias, por lo menos recuerda 3, que ceden con Prendeflin Forte y con Natax. La visión era bastante buena, 10 décimas del ojo derecho y 8 décimas del ojo izquierdo, no refiere ningún antecedente, no toma ninguna medicación. Y cuando miramos acá también lo que es la córnea, acá vemos toda una alteración corneal inferior, con el engrosamiento de la córnea, y en este caso el ojo izquierdo, que él nombraba que era normal, también tiene una alteración de la córnea bien localizada hacia el sector nasal. En este caso no tenía sinequias posteriores, estaba bastante más tranquilo la cámara anterior, aunque sí tenía un tindal de una cruz el ojo derecho y rastros el ojo izquierdo. Al fondo de ojo tenía en ambos ojos, del ojo izquierdo no tengo la parte inferior, pero sí tenía vitreitis, de 2 cruces el ojo derecho y de una cruz el ojo izquierdo, tenía bolas de nieve, y al hacer la compresión periférica tenía banco de nieve. Y además tenía una alteración, un envainamiento periférico también en el ojo derecho. Es otro caso que también impresiona a parsplanitis. En este caso, como el paciente tenía una alteración bilateral, se decide hacer corticoides sistémicos, o sea, vía oral. El chico tenía 12 años, pero pesa 60 kilos, así que por eso se decide empezar con 60 miligramos, y ir bajando paulatinamente. Era un chico que venía de afuera, o sea que se le manda una notita al médico para que le baje paulatinamente y le mantenga por 6 meses sin un nuevo control. Es otro caso de una parsplanitis, en este caso con una alteración endotelial bilateral asimétrica. Pero Agus, ¿no parecen activas esas lesiones o no? Las del endotelio.
Parece una cicatriz posterior, pero no hay edema endotelial. Edema no, pero sí está un poquito engrosado, ¿no? La córnea. Sí, pero está engrosada la parte posterior de la córnea, que parece La parte una posterior. cicatriz, por ahí porque tuvo endotelitis antes, pero no sé si está muy activo eso ahora. Puede Pero ser que no tiene esté activo. vitreitis, nosotros miramos atrás también, Pato. Nosotros miramos atrás, Ahí pero no sé si tiene endotelitis, no sé. es importante lo que decís. Tiene un líquido blanco, el ojo está recontra blanco, no tiene Tyndall. Se supone que la definición es edema con un poco de iritis. No sé. Por eso digo endotelopatía, porque en realidad no es solamente. Ahora vamos a ver un poco la descripción de esta alteración corneal asociada a la pars planitis, pero en realidad sí a veces puede dejar la secuela y a pesar de estar curado, queda la alteración corneal. Entonces. Para mí, pero bueno, es mi opinión. Te escucho medio mal. ¿Cómo? No parece activo, pero bueno. No, puede ser que no esté activo, tal cual. Por eso a veces queda como secuela esa lesión corneal. Ahora lo vamos a hablar, pero bueno, ya que tenga una alteración en la córnea, no muchos piensan en pars planitis cuando ves la alteración en la córnea. Y es importante también tenerlo en cuenta. Ahora lo vamos a hablar. Después, un tercer caso, una niña de 7 años, donde ya viene con un diagnóstico de uveitis intermedia en el ojo derecho. Esta chica ahora ya es grande, y el otro día hablábamos, Emilio, de ella, él la atiende hace mucho tiempo. Bueno, estaba en ese momento medicada con ciclopentolato cada 8 horas y Deltar cada 4. No tiene síntomas asociados, y antecedentes tampoco refiere, y de la visión veía 2 décimas del ojo derecho y 10 décimas del ojo izquierdo. La presión era normal, y acá vemos cuando viene la consulta en ese momento, que ahí se ve también la inflamación en el endotelio, o sea, tiene una alteración corneal. Estas fotos no se ven bien, después la vamos a ver en otra foto que es unos años después. Pero bueno, vemos una inflamación inferior y nasal, tenía Tyndall 2 cruces, no tenía sinequias periféricas posteriores, y tenía el cristalino claro. El ojo izquierdo era normal, la parte anterior. Cuando vemos el polo posterior, vemos que tiene una vitreitis, también tenía bolas de nieve, tenía banco de nieve, ahora se las voy a mostrar mejor. En ese momento que se le decide dar corticoide por la inflamación, que era polo posterior, era bilateral. Entonces, bueno, el ojo derecho se ve vitreitis, papilitis, bolas de nieve y banco de nieve, y en el ojo izquierdo tenía bolas de nieve sin banco de nieve y la retina normal. Se le da corticoide vía oral, se le va bajando y se controla en un mes. Al mes desinflama la vitreitis, pero sí lo que se ve es que tiene un pácar muy importante, con un edema macular también muy importante, y, perdón, tenía un pácar macular, ya el nervio óptico está normal, la vitreitis bajó, pero bueno, queda la alteración de la retina, la visión sigue siendo 3 décimas, entonces se decide la cirugía. Y acá van a ver si corre, esta cirugía donde pueden ver la gran alteración, acá quería mostrarles la inflamación, o sea, cómo tiene un importante vitreitis. Acá cuando se saca la membrana prerretinal, que van a ver que es gruesa, ahí se tiñó con azul brillante, se saca la membrana limitante interna. Ignacio, se te oye. Ahí está. Y acá con la indentación pueden ver bien, para que así me creen, las bolas de nieve, el banco de nieve, acá un poco más, como se ve bien la inflamación periférica. Y en estos casos, bueno, Emilio siempre hace una vitreitis, una vitrectomía completa, y lo que se hace para bajar la inflamación es anterior al banco de nieve, posterior al banco de nieve, láser, 3 hileras de láser como para mantener
desinflamado, se sabe que la zona de inflamación está justamente ahí. Y como tenía edema macular, se le deja triamcinolona. Así que este caso, otro caso de pars planitis, en este caso el tratamiento fue quirúrgico, y lo que les quiero mostrar acá es que varios años después el ojo estaba curado, pero la alteración endotelial, la alteración corneal permanece, o sea, continúa. Esto es 4 años después. Acá pueden ver como el ojo está mucho más tranquilo, el ojo derecho, acá se ve el láser que le había hecho el doctor en la cirugía. El ojo izquierdo mantiene estas bolas de nieve, pero como no le genera alteración en la visión, ni ella lo nota, no se hace ningún tratamiento. Entonces en este caso ella quedó bueno, con 8 décimas del ojo derecho, 10 décimas del ojo izquierdo, y este es un caso de uveitis, una pars planitis bilateral, pero con alteración de la córnea solamente en el ojo derecho. Y acá vemos cómo quedó bueno, el OCT de ese ojo con la cirugía, como no tiene ya el Packer y como no tiene más edema macular. Por último, un caso que era una paciente que veíamos en el Hospital Fernández, presenta disminución de visión en ambos ojos, la viene a ver Emilio hace poquito porque con la pandemia la dejamos ver un año entero. Ella venía con un diagnóstico de uveitis intermedia de 2 años de evolución. En ese momento que la habíamos visto, nosotros le habíamos indicado corticoides orales para ir a cirugía. Pero bueno, vino la pandemia, no se pudo operar, y ahora vuelve, sigue con corticoides, 4 miligramos día por medio, ve 2 décimas del ojo derecho, 3 décimas del ojo izquierdo, la presión estaba aumentada en el ojo izquierdo, y acá vemos, bueno, mucha más alteración, ¿no? Vemos las sinequias anteriores, vemos la inflamación corneal, tiene una gran catarata. Este es el otro ojo donde también se ve alteración en la parte corneal, en la córnea inferior. Además tiene, bueno, sinequias anteriores, sinequias posteriores, tiene la catarata importante. Ya ahora no se le puede ver bien el fondo de ojo, pero en su momento, cuando lo habíamos visto en el hospital, este es un dibujo mío de hace un año, donde hemos visto que tenía condensación vítrea, unas bolas de nieve y unos foquitos de coroiditis en la retina del ojo derecho, y en el ojo izquierdo bolas de nieve. En ese momento nosotros ya le habíamos indicado la cirugía, pero esto fue justo enero del 2020, y bueno, y al poco tiempo no se pudo hacer más nada. Así que este es otro caso donde es mucho más severa la pars planitis, pero también tiene alteración de la córnea lateral. Como les dije, esta paciente, la idea era hacerle una cirugía donde se saca más la bandiforme, pues está formando que es otra alteración de la córnea típica en la pars planitis, que está empezando a formar una bandiforme. Entonces, sacar la bandiforme, sacar la catarata y hacer una vitrectomía y posiblemente hacer el láser posterior al banco de nieve. Y antes de la cirugía se le va a subir los corticoides orales y tópicos para, bueno, obviamente es muy inflamatorio el cuadro de ella, así que para prevenir que se inflame mucho postquirúrgico. Entonces, ahí mostramos 4 pacientes diferentes que tienen una alteración corneal y pars planitis. La verdad que son muy pocos los reportes de alteración corneal y pars planitis. Igual están reportados, o sea, en algunas series de casos se habla en niños entre de 1.2% a un 9% de alteración corneal en pars planitis, pero la verdad que la primera publicación fue en el año 1986, la hizo Cadadust y colaboradores. En ese momento hubo 3 reportes de casos, o sea, en 86, 87 y 88, varios conjuntos diferentes reportaron estas alteraciones. Después hubo uno en el 1995, y recién ahora en el 2020 hubo una nueva publicación al respecto, ¿no?, de alteración corneal y pars planitis. Lo que sí, bueno, Cadadust le puso el nombre de endoteliopatía autoinmune, porque él notó que se formaba la línea, que nosotros vimos en el primer caso, como una línea de precipitados queráticos, similar a lo que se ve en el rechazo del halo injerto corneal, y con el edema asociado. Entonces, por eso en ese momento él le puso el nombre de endoteliopatía autoinmune asociada a pars planitis.
Este es el reporte nuevo que se hizo en el año, ahora en el 2020 se publicó. Publicaron 7 casos, donde son todos pacientes que tienen parsplanitis bilateral, y 2 pacientes tienen solamente la alteración corneal unilateral. Y acá, bueno, marcan bien donde ellos ven ese engrosamiento corneal. Como pueden ver, en todos los casos es inferior, es en la córnea inferior. Y igual que en nuestros casos, o sea, nosotros vimos en todos los casos que la alteración corneal era inferior. En este reporte nuevo, ellos vieron que, bueno, 4 de los 7 pacientes, a pesar de curar, a pesar de lograr la inactividad de la enfermedad, persistía la córnea alterada, o sea, que quedaba la secuela, como decía Pato. A veces no sabemos si es secuela o es inflamación activa. Nosotros vimos en algunos casos, tenemos una paciente que le pudimos hacer el seguimiento, porque los primeros 3 casos que le mostré están todavía en tratamiento y son bastante nuevos, así que no sabemos cómo van a evolucionar. Pero una paciente que fue la que fue a cirugía, se curó, pasaron varios años, a pesar de estar curada, persiste con la alteración corneal. Los autores de este trabajo nuevo proponen que, a diferencia de lo que decía Caduz en el año 86, como ellos ven que la alteración corneal es inferior, y como nosotros bien sabemos en la parsplanitis, las alteraciones, tanto el banco de nieve como las bolas de nieve, se ven en la zona inferior, y que la alteración anterior tiene que ver con un rebasamiento de la inflamación posterior a la parte anterior del ojo. Entonces ellos lo que creen que es, en lugar de ser un fenómeno autoinmune, es una inflamación relacionada al banco de nieve. Entonces ellos proponen cambiarle el nombre de endoteliopatía autoinmune a endoteliopatía inflamatoria por la proximidad y porque creen que tiene más sentido con la alteración que estamos viendo. Entonces, en conclusión, hay que acordarse que se puede observar un haze corneal inferior en la parsplanitis, que a pesar de lo que creemos es que hay tan pocos casos reportados, porque por ahí uno no lo piensa, o no lo relaciona, o no se busca en parsplanitis, y cuando uno ve una inflamación corneal inferior, es importante buscar en el fondo de ojo parsplanitis. Y recuerden que 1/3 de los casos de parsplanitis no tienen síntomas, o sea, por ahí tienen solamente las bolas de nieve y el banco de nieve, pero pasa subclínico y muchas veces lo encontramos en un examen de fondo de ojo. Entonces, si uno ve un edema corneal o la córnea inflamada o un poquito engrosada inferior, no está mal buscar si no hay algo más en la retina inferior. Y no hay una correlación entre la gravedad de la parsplanitis y la prevalencia en la endoteliopatía. Como nosotros vimos 2 casos donde se ve bilateral y 2 casos donde es unilateral. Lo que sí es más probable que ocurra cuando es bilateral en el ojo más inflamado. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería presentar. No sé si se vio bien. Gracias, Agus. Genial. Las 2 presentaciones extraordinarias. Yo quiero hacer una pregunta que hace un tiempo habíamos visto con los pacientes que veía Emilio que a muchos de estos chicos se beneficiaban con la vitrectomía, ¿sí? Y eso ahorraba muchos años de tratamiento con inmunosupresión en algunos de ellos. Hablo de los cuadros bilaterales. Hoy, ¿cuándo indican una vitrectomía en estos? Suelen ser chicos. ¿Cuándo indican una vitrectomía en estos pacientes? En realidad sigue siendo la misma indicación, porque como vimos, tenemos una serie de casos bastante grande, hay que publicarlo porque sigue agrandándose y eso es mala mía en realidad. Yo tengo todos los datos, pero la verdad que sí, es muy curativa la cirugía, la vitrectomía. En general, los pacientes cuando se presentan, si responden bien a corticoides y desinflaman bien, porque solamente no son muchos los casos de parsplanitis que tienen una inflamación muy importante. Serían 1/3 por ahí de los casos que uno necesita más corticoides, que por ahí necesita inmunosupresores. En general nosotros no llegamos a inmunosupresores. Cuando necesitarían los inmunosupresores
se le hace una vitrectomía completa, se le hace el láser, y según recuerdo en la serie de casos que tenemos, solamente un paciente después necesitó metotrexato, uno o dos pacientes necesitaron después un metotrexato de mantenimiento, pero lo que vemos de todas maneras, aunque necesitaron metotrexato, el control de la enfermedad fue mucho mejor al sacarle el vitrio. Por dos cosas, ¿no? Porque el vitrio, por un lado, tiene todos los mediadores de la inflamación, y por otro lado, al hacerle el láser, se sabe que por alguna razón las citoquinas que generan la inflamación están en esa zona cerca de lo que es el banco de nieve. Así que la verdad que el resultado con la vitrectomía ha sido excelente. Yo acá mostré un solo caso con vitrectomía, y mostré en realidad un caso donde le indicamos triamcinolona porque era unilateral y bastante tranquilo el ojo, un caso con corticoide porque también era bilateral, pero tampoco era tan importante la inflamación posterior, un caso que curó con vitrectomía, y el último caso que claramente va a vitrectomía, porque además tiene la catarata subcapsular posterior en los dos ojos, ve muy poco, o sea que ese caso seguramente ande muy bien con la vitrectomía y obviamente con la catarata, ¿no? Con la cirugía de catarata. No sé si Emilio quiere aportar algo más, porque son todos pacientes que vimos en su clínica. No, son como 40 ojos, 41 ojos que se hicieron. La indicación principal es cuando tienen catarata, porque como ya tienen catarata, lo tenés que operar sí o sí. Y el 90% están sin ningún tratamiento, sin nada, después de la cirugía. Algunos transitoriamente recibieron algo y algunos estoy por sacarle la medicación también, así que sigue siendo bien curativo. Hoy sería, digamos, antes de pasar a tenerlos con metotrexate u otro inmunosupresor, ya sería indicación de vitrectomía. No se justificaría tenerlos con otra medicación que no sea corticoide a dosis baja, si no, ya lo operarías directamente. Para mí sí, costo-beneficio, meterle Humira por 5 o 10 años, prefiero hacer una vitrectomía. Sí, que en general el inmunosupresor que le pones son más fuertes que el metotrexato, por eso digo que los que no o sea, que los que continuaron con un poquito de inflamación anduvieron bien con metotrexato, que es raro, porque en general las paraplanitis le dan Humira o les dan inmunosupresores bastante más fuertes. Claro, por eso, y no se justifica. El caso igual que presenté justo fue un caso donde no se le hizo cirugía de catarata porque no tenía catarata, y a pesar de eso sí tenía la membrana, por eso tenía otra indicación quirúrgica. A pesar de eso, bueno, no hizo catarata, nunca se la tuvo que operar de cataratas por ahora, y anduvo muy bien. El otro día, bueno, Emilio igual ahora me presentó que justo, esto yo en la presentación la hice ayer, y justo ayer a Emilio le mandaron una foto de que ahora está con un poquito de inflamación de los vasos del ojo derecho, ¿no? Pero que por ahí ponían un poquito de corticoide y con eso iba a resolver, o sea, no es necesario ni un inmunosupresor. Yo de a rato me planteo, aunque a mí no me han tocado esta cantidad de casos, los poquitos que me han tocado fueron más graves porque tenía hemorragia vítrea, etc. Pero antes que tener a un chico 1 año con corticoide, ¿no te plantearías la vitrectomía así como regla, incluso sin metotrexate ni nada por el estilo? No, depende, pues si vos lo tenés con una dosis bien bajita de corticoides que no le afectan nada, si está con 4 miligramos día por medio, una dosis así... Sí, 4 miligramos, sí. 20 miligramos, obviamente no. Da, esa es la idea, sí. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Creo que estamos en hora, ¿no? Bueno, a laburar. Muchísimas gracias a los dos, pues están buenísimas las presentaciones de ambos. Son unos grosos. Gracias. Sí. Bueno, nos vemos Abrazo a todos, nos vemos. la semana que viene, el martes que viene, 7:30. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.